Bendiciones a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy con un estudio más acerca de libertad o libertinaje. Creo que por las cosas que erramos mayormente dentro de nuestro caminar cristiano es cuando malinterpretamos los conceptos, malinterpretamos la palabra del Señor y ahí es cuando nos hace caer en error. Pero a través de este estudio espero que nosotros podamos evaluarnos y mirar realmente dónde estamos parados y ver si esa es la base que nuestro Señor Jesucristo quiere que tengamos para fortalecer nuestra comunión con Él y también nuestra comunión con los demás. Antes de comenzar con este estudio, me gustaría invitarte a que te suscribas a nuestro canal si lo encuentras de valor y que enciendas la campanita para que te dé notificaciones cuando nosotros hayamos un video, que lo compartas si crees que puede ser de ayuda para alguien más también y asimismo todos podamos crecer juntos en el conocimiento de la palabra del Señor. Y bien, ahora sí quiero comenzar con el tema libertad o libertinaje. La palabra del Señor innumerables veces nos habla de vivir en libertad, la libertad con la que Cristo nos llamó. Solamente que creo que en esta época en la que estamos viviendo, estamos como tomando como esta libertad para vivir realmente en libertinaje y no en la libertad con la que Cristo nos llamó. Así que voy a comenzar por darte la definición, ¿ok? De libertad y obviamente también de libertinaje para que podamos comprender que hay una gran diferencia y también a través del estudio de la palabra del Señor podamos mirar qué es realmente lo que Jesús está ayudándonos a entender, queriendo que nosotros vivamos realmente en libertad o en libertinaje. Bien, voy a empezar con libertad. Libertad es el derecho de todo ser humano a conducir su vida eligiendo sus propias acciones. La libertad implica autonomía de pensamiento, palabra y obra. Es un derecho que implica responsabilizarse por las acciones propias. Es indispensable para la convivencia social también, la libertad. Es un derecho y un valor que está vinculado al respeto y a la responsabilidad. Todas las personas tienen la libertad de actuar, pensar y decir lo que quieran, siempre y cuando no afecte a los otros. Y esto es muy importante, amados oyentes, ya que decimos que por la libertad de expresión tenemos derecho a expresar lo que nosotros queremos y sentimos. No voy a reprimir eso, pero sí debemos de tener cuidado a que lo que pensemos y lo que digamos no ofenda a los demás. O más bien, bueno, ofender, eso creo que es una acción que nosotros tomamos porque nosotros decidimos si lo que se dice de nosotros nos ofende o no, pero no afecte o no atropelle los derechos de los demás. Creo más bien en esa perspectiva que está bien que tenemos libertad de expresión y libertad de pensamiento, pero cuidemos que lo que expresemos nunca lo demos por sentado de lo que yo pienso, que lo que yo creo, así es, sino que si quieres tener la libertad de expresarte, está muy bien, es tu derecho como persona, es tu derecho como ser humano, pero cuida de no afectar a los demás, cuida de que esa libertad de expresión que tenemos o que la misma sociedad también nos ha dado, cuidemos de que no sea para destruir a los demás o dar por sentado, dar por hecho de que lo que yo digo así es y no tiene que refutarse y así se tiene que llevar a cabo. Simplemente tienes derecho a expresarte, pero en ningún momento tienes derecho a atropellar el valor, a atropellar la ética de otros,
atropellar la moral de otros. Así que es importante que nosotros tengamos en mente eso cada vez que nosotros digamos, tengo derecho de expresar. Todos tenemos derecho, es verdad. Esa es la libertad que se nos ha dado socialmente. Pero mira lo que dice Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si nosotros leemos el trasfondo histórico, el contexto de este versículo en específico, que normalmente los versículos que voy a estar mencionando son los que estamos hablando continuamente, como que quiero ser libre porque Cristo ya me libertó y porque me quieren atar, porque me llevan a la ley otra vez y Cristo ya me hizo libre. Sí, Jesús nos ha hecho libres. Nunca debemos de minimizar eso, ni nunca debemos de olvidarnos de que Jesús nos ha hecho libres, pero ¿libres para qué y libres en qué? Eso es lo que tenemos nosotros que reflexionar y es lo que nosotros tenemos que estudiar y visualizar. ¿Cuál es la libertad que yo quiero estar viviendo? ¿Realmente es la libertad la que Cristo me ha llamado o es el libertinaje, que un poquito más adelante vamos a estar viendo su significado? Cuando el apóstol Pablo le envía la carta a los Gálatas y les dice, estad pues firmes, si tú lees toda la carta de Gálatas te darás cuenta de lo que se estaba haciendo. Estaban llegando otra vez los judíos a judaizar a los Gálatas, que ya habían recibido el evangelio de la libertad en Cristo, y entonces ellos como que estaban volviendo a hacer los ritos que anteriormente estaban haciendo, los que hacían cuando estaban sujetos al yugo de esclavitud o el pecado. Entonces por eso es que Pablo le dice, estad pues firmes, después de que les da su exhortación, le dice, estad firmes en la libertad con la que Cristo nos libertó. Es decir, que ya no se hicieran los ritos que antes estábamos haciendo cuando creíamos que estábamos agradando a Dios, pero que Jesús no nos llamó a hacer esos ritos. Entonces es importante mirar el contexto de este versículo para que podamos comprender completamente lo que Pablo nos está queriendo decir. Santiago 1:25 dice, mas el que mira atentamente en la perfecta ley. Y yo te preguntaré aquí, ¿qué consideras tú que es la ley? ¿La ley es buena o es mala? ¿Es perfecta o Dios se equivocó al dárnosla? Y te estoy hablando de la ley acerca de Moisés, la ley que se nos dio en los primeros 5 libros de la Biblia, porque usualmente estamos pensando como que era muy malvada la ley, era muy perversa, y no te olvides que fue mismo Dios quien la dio, pero no la dio para con el fin de estar descabezando a nadie, ni estar matando a nadie, ni estarle quitando la vida a nadie. La dio más bien en un sistema de seguridad para el pueblo, para que pudiéramos convivir sin atropellarnos unos a los otros, siempre mostrando el amor y el servicio a los demás. Entonces, miremos bien, ¿qué te parece la ley de los primeros 5 libros? Y ahí es donde todos estamos exigiendo una libertad, que Cristo nos hizo libres, sí, pero fíjate bien por qué. No porque Jesús haya abolido la ley, no porque Jesús ya dijo se borra esta ley, sino porque Él la cumplió por ti y por mí, sabiendo que nosotros no podíamos llevarla. Entonces no quiere decir que nuestro Señor Jesús vino y simplemente dijo abolió la ley, no, sino que la cumplió al pie de la letra, por lo que tú y yo no podíamos. Pero ¿para qué? Para que nosotros quedáramos libres de los azotes. Él mismo llevó los azotes por ti y por mí. Pero eso no nos da derecho a seguir caminando como queramos y pensar que nada va a pasar o que ya no tenemos por qué sufrir las consecuencias de nuestras acciones, porque Cristo ya llevó todo en la cruz. A eso no se está refiriendo. Dice Santiago,
La de la libertad, está hablando la ley de la libertad, pero nunca te olvides que Jesús cumplió al pie de la letra la ley de Moisés, sus preceptos, sus mandamientos y todo lo cumplió al pie de la letra por ti y por mí para que Él llevara, y Él llevó los azotes tuyos y míos para que nosotros no fuéramos azotados de la misma manera. Sin embargo, creo que un poquito más adelante voy a hablar de este tema que también es muy importante. Nos dice a los que tachamos la ley como que era muy fuerte o como que qué legalistas eran. Sin embargo, no se trata de eso, amado. Si nosotros notamos bien, hay un versículo en la Biblia que ahorita no me recuerdo dónde está, pero cuando de ese tema ustedes lo van a poder entender, que dice, si aquellos que se les había dado la ley simplemente no pudieron cumplirla, también recibieron castigo, mira ahora que Jesús ha venido, si tú lo rechazas, tendrás peor condenación. Y a veces se nos olvidan esos versículos, pero bueno, continuemos. Eso no es el tema del día de hoy. Dice, y perseverar en ella. Perseverar, amado hermano, significa estarla viviendo, estarla poniendo por obra continuamente, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la palabra. Este será bienaventurado en lo que hace. En la Nueva Versión Internacional me gustó porque dice, pero quienes se fijan atentamente en la ley perfecta que da libertad. Conocer la ley y practicar la ley nos da libertad. Nos permite vivir en libertad dentro de la sociedad. Y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo. Recibirá bendición al practicarla. Lo que Dios quiere es que no solamente escuchemos la ley o leamos, sino que nos fijemos atentamente en la ley, en lo que dice, en lo que nos pide que hagamos, porque esa ley nos traerá libertad. La libertad, ya leí el significado y me parece muy bonito cuando dice que implica una responsabilidad por las acciones propias, que es un derecho y un valor que está vinculado al respeto de los demás y a la responsabilidad de nuestras propias acciones. Si tú vives en libertad, si tú miras la perfecta ley de Dios y esa misma ley te va a dar libertad a ti, siempre y cuando la pongamos por obra. El Salmo 119, el versículo 45 nos dice, dijo el salmista, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. La ley de Dios. Buscarlos no significó como que estaban escondidos por ahí, estaban perdidos, no, sino que dice, leí, escudriñé y puse por obra los mandamientos. Eso me ayudó a vivir en libertad. Eso es lo que está expresando el salmista en este salmo. Bien, 1 Pedro 2:16 dice, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Mira qué importante que el apóstol Pedro nos dice, vive en libertad, vive en la libertad que Cristo nos dio, en la libertad en la que Jesús nos hizo vivir, pero no para tenerla como pretexto para hacer lo malo. Y esto es bien importante. Es aquí donde entra el tema, libertad o libertinaje. Porque ya leímos el significado de libertad, pero también te voy a leer el significado de libertinaje. Es actuar con desenfado, haciendo uso al derecho a la libertad, pero sin asumir las consecuencias de los actos realizados. El libertinaje es una amenaza
para la convivencia social. Mira la diferencia entre libertad y libertinaje. La libertad es indispensable para vivir o convivir con la sociedad. Sin embargo, el libertinaje es una amenaza para la convivencia social. Dice, me perdí, aquí está, porque implica transgredir la ley, mientras que la libertad nos trae el cumplir la ley o el vivir en la ley de Dios. El libertinaje nos hace transgredir la ley de Dios o las normas sin importar los resultados. Escucha bien y medita qué es lo que tú quieres, qué es lo que estás pidiendo. Si realmente quieres vivir en libertad, entonces tienes que cumplir los mandamientos de Dios. O si quieres vivir en libertinaje, entonces te llevará a transgredir, a violar la ley de Dios y las normas. Y no te va a importar los resultados que obtengas, si heriste, si ofendiste, si mataste, si estás atropellando los derechos de otro ser humano o de nuestro prójimo. Dice, el libertinaje es una conducta caracterizada por el abuso sistemático del derecho a la libertad. Es decir, amado oyente, que el libertinaje nos hace atropellar ese derecho a la libertad. Dice, sin tener en cuenta los derechos de otras personas. Y sin embargo, la libertad nos hace meditar en el derecho de otras personas y por lo tanto actuamos conforme a los mandamientos o a la ley de Dios para no atropellar esos derechos de los demás, amado. Dice, y sin asumir las consecuencias derivadas de las acciones ejercidas. Generalmente, el libertinaje implica una transgresión a los valores éticos y morales de una sociedad, sin otro fin que la satisfacción propia. ¿Qué es lo que quieres tú, amado? ¿Quieres realmente la libertad que Cristo nos ha dado? Entonces, miremos la ley, fijémonos en los mandamientos de Dios, en su palabra, respetemos los derechos de los demás, no atropellemos los valores, la moral, la ética de la sociedad. Y aunque ciertamente en nuestra sociedad ahora en nuestros días está viviendo una moral muy baja, tiene valores muy bajos también, bajo de las normas, la perspectiva de Dios también, que Dios ha establecido para el hombre a través de su palabra, para que podamos convivir en sociedad y esa sociedad sea una sociedad respetable, una sociedad que vea el uno por el otro, una sociedad en la que no se atropellen los valores de los demás. Ciertamente en este siglo XXI estamos viviendo más que nunca en la historia un atropellamiento de los valores y la moral que Dios ha puesto, y la ética. Estamos tan bajos en ética, moral, que hemos sobrepasado, es que no encuentro ni siquiera las palabras para expresar lo mal que estamos viviendo en nuestros días, en nuestra actualidad, gracias a que hemos cambiado libertad por el libertinaje. Y no nos ha importado realmente el derecho a los demás y estamos viviendo como cada uno. Mira, estamos pidiendo libertad en algo, estamos pidiendo nuestros derechos, pero nadie quiere pedir la responsabilidad. Nadie está viviendo en responsabilidad de sus acciones. Pedimos derechos, pero no queremos, como diría, no sé cómo expresarlo, pero no exigimos el vivir
nosotros mismos como es recto vivir delante de Dios. Y pides derechos para ti, pero no te está importando el derecho de los demás. Por ejemplo, en el tema del aborto, tú estás pidiendo un derecho a ti que te corresponde como mujer, pero le estás quitando el derecho a otro ser humano de decidir vivir, le estás quitando el derecho de vivir, le estás quitando los derechos que él tiene. Entonces yo me pregunto, ¿dónde está realmente? ¿Es que queremos vivir en libertad o estamos pidiendo derechos para vivir el libertinaje, para que vivamos y hagamos como queramos sin importarnos los demás? Necesitamos realmente examinar lo que estamos pidiendo, necesitamos realmente ir al fondo de lo que estamos exigiendo. Y eso estoy hablando de la sociedad afuera, pero también dentro de la iglesia. ¿Qué estás pidiendo, amado hermano? ¿Que realmente quieres vivir en libertad, en la libertad que Cristo te llamó, o quieres vivir en el libertinaje con desenfreno, sin desenfreno, atropellando, que nadie te diga nada, que si haces lo que sea, que aunque esté mal delante de la presencia del Señor, quieres vivir así, sin remordimiento, sin decir, que al cabo es Cristo quien me juzga? Precisamente por eso, porque Cristo es Dios es quien nos va a juzgar en el tiempo final. Pero fíjate bien que en el libro de San Juan 3, 17 y 18 me parece, dice, Dios nos va a juzgar, pero la condenación nos la vamos a dar tú y yo por nuestras palabras, por nuestras decisiones, por nuestras acciones. Dios no es quien nos ha condenado, porque Él dice, yo no envié a mi Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Mas esta es la condenación de los hombres, que la luz vino al mundo para que viviéramos en la luz, pero el mundo no quisimos ir a la luz para que nuestras malas obras y nuestras malas acciones no fueran descubiertas delante de Dios. Entonces no es Dios quien nos va a condenar. Por favor, entendamos esto. Dios no condena a nadie. Somos nosotros mismos los que vamos a condenarnos por nuestras acciones, por lo que nosotros hablamos. Entonces, por lo que nosotros decidimos. Mira, la libertad en la que Cristo, el apóstol Pedro nos dice, y Santiago y Pablo nos exhortan a que vivamos en la libertad, pero en la que Cristo nos llamó. Romanos 6:22 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Esto más bien es para la iglesia, ¿verdad? No para la sociedad. Pero mira, tenéis por vuestro fruto la santificación, el ser apartado para Dios, el dejar la vida mundana que llevábamos, el dejar nuestra vida normal como antes para separarnos para Dios, ya que Él nos ha hecho siervos de Él. Y como fin, el fin del fruto de nuestra santificación, por vivir en la libertad, cumpliendo las leyes de Dios, o la ley de Dios, si lo quieres, o si te parece más bonito así, al final viene siendo lo mismo, la vida eterna. Vivir en libertad es cumplir la palabra del Señor, es llevar los mandamientos de Dios. Y eso nos va a llevar y nos va a dar el fin de la vida eterna. Gálatas 5:13 dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y esto lo olvidamos constantemente cuando estamos exigiendo la libertad, cuando decimos déjame vivir en la libertad que Cristo me ha llamado. Nos olvidamos que dice fuimos llamados a libertad, pero no la usemos para ocasión para nuestra carne.
Vive la libertad, vive en los mandamientos de Dios que Él quiere que vivamos, pero no para tu carne y la mía, no para satisfacerte tus necesidades en la carne, sino para servirnos los unos a los otros en amor. Eso es lo que nos dice el Santiago, lo que nos dice Pablo, lo que nos está diciendo Pedro también. Primera de Corintios 6:12 dice, todas las cosas te son lícitas o me son lícitas, pero no todas las tengo que hacer porque no todas me convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo, dice Pablo, después de haber hecho un sermón tan hermoso acerca de su carne y el espíritu, dice, aquí encuentro en mi ser que está luchando contra la carne, mi espíritu, porque quiero hacer el bien, pero no termino por no hacer el bien que quiero, sino más bien termino haciendo lo que no quiero. Oh, dice, ¿quién me librará de mí mismo, de mi carne? Y luego nos da el resultado que para eso vino Cristo, para abolir la ley del pecado en nuestro cuerpo. Es decir, ahora tenemos la libertad de escoger. Antes no, antes vivíamos en obscuridad, antes vivíamos bajo la ley del pecado. No había opción, no podíamos decidir, quiero hacer esto que se me ha presentado como pecado o no lo quiero hacer, porque no estábamos revestidos del poder de Dios, ni tampoco estábamos con la luz, con la palabra de Dios en nuestras manos para decir esto no es agradable delante de Dios, sino que como estábamos sujetos al pecado, hacíamos lo que por naturaleza nos hacía hacer el pecado. Lo que no teníamos opción para decir no lo voy a hacer, porque esto no le agrada a Dios y porque esto no me va a convenir. Sin embargo, una vez que hemos venido a Cristo, a la libertad del Evangelio, a la libertad con que Cristo nos hizo libres, tenemos la opción cuando se nos presenta. De hecho, dice que creo que es el mismo apóstol Santiago que dice, resistid al diablo, o Pedro, y el diablo huirá de vosotros. Resiste la tentación y la tentación va a tener que salir huyendo. Resiste al pecado o cuando te encuentres en el pecado, huye. Huye del pecado para que no entremos en otra vez en condenación. Todo nos es lícito. Tú puedes vivir, hablar, pensar, ejecutar como tú quieras, es tu vida, estamos en esa libertad. Pero si tú estás reclamando la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, medita lo que estás pidiendo. Medita en la palabra del Señor, escudriña en la palabra del Señor cuál es esa libertad para la que Dios nos habló. Y no dice, no estemos sujetos otra vez al yugo de esclavitud del pecado. Tu cuerpo y mi cuerpo no ha sido creado para pecar. Tu cuerpo y mi cuerpo es el templo del Dios viviente. Nuestros pensamientos tuvieron que haber sido renovados una vez que conocimos a Cristo. Una vez que nosotros tenemos la comunión con Cristo, nuestro pensamiento se renueva a no dejarse llevar por las modas de este siglo, por los pensamientos de este siglo, por los derechos que se están exigiendo en este siglo, sino que nosotros tenemos una base, unos preceptos, mandamientos que de la palabra del Señor que no deben de ser sustituidos por nada para que nosotros no atropellemos los derechos de los demás, para que nosotros podamos servir en amor a los demás. Es decir, si vives conforme a la libertad en Cristo, guardarás los mandamientos de Dios, los pondrás por obra, por amor a Dios, por amor a ti mismo, pero también por amor al prójimo, y andarás en esa libertad. Es maravilloso sentir. Y te voy a dar un ejemplo muy sencillo, aunque no voy a reducir toda la libertad en ese concepto, no me malinterpretes, pero sí te voy a dar un ejemplo a lo que podemos llamar libertad. Cuando se habla en la palabra del Señor acerca del aborto, que es un pecado, y tú no lo estás haciendo, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes reprendido? ¿Te sientes como que, ay, el Señor me habló muy fuerte porque
yo estaba haciendo eso, o te sientes, qué bueno que no hago eso. Estás en libertad, vives en libertad. Cuando se habla acerca del ¿qué otro ejemplo puedo poner? Cuando se habla acerca del robar, vamos. Cuando tú no lo haces, ¿qué sientes? ¿No sientes libertad? ¿No sientes como que, ay, qué bonito se siente? O sea, lo disfrutas. Si el predicador está hablando acerca del robar y tú te sientes libre, tú te sientes, ay, eso no es para mí, esa carga no es para mí. Porque no lo estás haciendo, pero cuando tú lo estás haciendo, obviamente te sientes oprimido, te sientes que te están exponiendo delante de toda la gente, te pones rojo, no hayas ni qué hacer porque te están diciendo lo que estás haciendo mal. Entonces ya no estás en libertad, estás atado al yugo de esclavitud del pecado. Y dije, no lo voy a cerrar todo en ese concepto porque la libertad va mucho más allá de eso. Pero también toma en cuenta que la libertad es el no atropellar el derecho a los demás, el poder hablar, expresarte y pensar. Sí, bueno, el ofender, yo sé que sí, eso sí es como casi una decisión de parte del otro, ¿no? Pero bueno, luego lo explicaré más bien. Pero ahorita por el tema de libertad o libertinaje, cuida. Porque no debes de tomar por hecho que tu pensamiento y que lo que tú hablas tiene que darse por sentado y es ley. No, no es así, amado. Si tú das por sentado lo que tú piensas y lo que tú hablas, vienes a caer en libertinaje porque estás atropellando los derechos de otras personas y porque no estás dispuesto a tomar las consecuencias de tus acciones. El que vive en libertad, entonces esta es la diferencia. El libertinaje podría resumirse como una falta de respeto a las reglas cuando vives en libertad, te sujetas a las reglas y no las transgredes, no violas las leyes. El libertinaje, de hecho, viene de la palabra libertinus, que significa vivir sin límites o vivir más bien sin reglas, porque me vas a decir, entonces en el cristianismo tenemos que vivir limitados. No, en el cristianismo no. Cuando conozcas la ley de Dios y la pongas por obra, te darás cuenta que no estamos viviendo en libertinaje o con límites, porque a Dios nadie lo puede limitar, pero más bien se refiere sin límites, se refiere sin reglas, sin leyes. Entonces la diferencia entre libertad y libertinaje radica en que la libertad implica el respeto a otro, además de asumir las consecuencias de nuestras acciones que conllevan a los actos además de asumir las consecuencias que conllevan a los actos y palabras ejercidas desde el libre albedrío, mientras que el libertinaje no. Aún cuando estamos en libertad, en nuestro libre albedrío, vamos a saber ejercer mejor que cuando estamos en el libertinaje. Así que, joven, niño, adulto, anciano, ¿qué es realmente lo que quieres? ¿Realmente quieres y pides y exiges vivir en libertad con la que Cristo nos llamó? Sujétate a su palabra, sujétate a sus mandamientos, hazlo por amor a otros, no atropelles el derecho de los demás, vive con la capacidad de poder tomar las consecuencias de tus acciones. ¿O quieres vivir en el libertinaje sin importar atropellar a los demás y usando tu libertad como ocasión para hacer lo malo, como ocasión para hacer florecer tu carne o tu espíritu? ¿Qué es lo que quieres? Opta por la libertad, pero escudriña cuál es la libertad con la que Cristo nos ha llamado. Desafortunadamente nuestras congregaciones o la iglesia hoy está viviendo entre conceptos erróneos, sin conocer, sin ¿cómo se dice? Escudriñar las palabras, de hecho, los conceptos. Y estamos
tachando también a la iglesia como legalista, porque aunque hay una diferencia, y también más adelante haré un video de eso, la diferencia entre legalismo y vivir o hacer las cosas por amor y por cuidado. Pero estamos pidiendo, la iglesia vive pedir en libertad, pero pide pedir en libertad realmente más cargado a un libertinaje, ya que si se les pide que apaguen su celular o que no estén en el celular dentro del servicio, luego sueltan con que entonces, ¿cuál es la libertad con la que Cristo nos libertó? Pero se te está pidiendo por respeto, no por legalismo, por respeto. Pero ya estamos exigiendo muchas cosas que realmente van más cargadas a nuestra carne que a nuestro espíritu. Así es que yo resumiría la libertad, vivir en el espíritu. Y el libertinaje es darle rienda suelta a nuestra carne. Decide tú qué es lo que estás buscando realmente. Yo creo que nos conviene decir lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios 6:12. Todas las cosas me son lícitas. Yo no he dejado de hacer cosas porque no las pueda hacer. Si no las he dejado de hacer, porque no todo me conviene, no toda la libertad que se nos ha dado en esta sociedad me conviene a mí, me conviene a mi espíritu, me conviene en mi relación con Dios, me conviene en relación con los demás. Por eso, aunque todas las cosas me son lícitas, yo no me voy a dejar dominar de ninguna de ellas, sino que yo voy a dominar sobre lo que yo quiero hacer. Siempre y cuando, y eso me da el derecho a escoger y pensar no solamente en mí, sino en ti, en la sociedad, en el prójimo, en los demás. En esa libertad es la que quiero vivir y no vivir atropellando a todos los demás, a los derechos de los demás, no vivir atropellando a la moral que Dios nos ha llamado, no venir atropellando a la ética que Dios nos ha dado, no viniendo a atropellar al estatus que Dios nos ha dado. Bendiciones a todos. Espero que con esto les ayude a reflexionar a cada una de nuestras vidas. Bendiciones.